Hola. Bienvenidos a este canal. Lo que escucharán a continuación es una lectura de una versión adaptada de Bomba el niño de la selva, escrito por Roy Rockwood. Si te gusta el contenido, no olvides de darle like, suscríbete y activa la campanita para seguir acompañando esta historia. Y ahora, comencemos. Capítulo 16. El sendero del engaño. Benítez los guió al amanecer. La tormenta había dejado el suelo húmedo y resbaladizo, como si la selva misma quisiera retenerlos. Avanzaban en fila, con cuidado en silencio, mientras las sombras se deslizaban entre los troncos cubiertos de lianas. Este sendero, no aparece en el mapa, murmuró Carlos. Es porque no fue trazado por cartógrafos, dijo Benítez sin voltear. Solo los antiguos lo conocían. Pedro apretó el mango de su machete. ¿Y tú cómo lo conoces? No soy tan nuevo por aquí como creen, respondió el hombre, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bomba no decía nada. Pero sus sentidos estaban alerta. Notaba cosas, huellas frescas, ramas rotas en direcciones contrarias. Alguien más había pasado por ahí. Rodrigo tropezó con una raíz y cayó al barro. Rayos. Esto es una trampa para tobillos. Y quizás para algo más, dijo Pedro, mirando alrededor. Bomba se agachó junto a una roca y recogió un objeto. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos. Un casquillo de bala, reciente. Benítez se detuvo. Su espalda estaba tensa, sus manos cerradas. ¿Nos está llevando hacia ellos?, preguntó Bomba, directo. El guía lo miró con los ojos entornados. Les dije que quería redimirme. Pero ellos también me hicieron promesas. Carlos lo empujó con fuerza. Traidor. Benítez levantó las manos. Esperen. Solo quiero que me escuchen. El ojo de fuego, no es lo que ustedes creen. No es solo un tesoro. Es una maldición. Yo, lo vi. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. ¿Lo viste?, susurró Rodrigo. Sí. Hace años. Un resplandor bajo tierra. Lo tocamos, y la mitad de los hombres no volvieron a hablar. Algunos enloquecieron. Otros, desaparecieron. Pedro lo miró con frialdad. ¿Y aún así quieres volver? Benítez bajó la mirada. No quiero. Pero siento que debo hacerlo. Como si me llamara. Bomba cerró los ojos un segundo. El aire a su alrededor parecía más denso, más vivo. Seguiremos. Pero no por tu camino. Yo conozco otra vía. Tomó el mapa, lo extendió sobre una piedra y señaló un desvío. Por aquí. Nos llevará más tiempo, pero es más seguro. Benítez no discutió. Solo asintió en silencio. Y así, bajo un cielo gris y árboles goteando entre sombras, el grupo abandonó el sendero del engaño. Porque en la selva, la traición no siempre viene con un arma, a veces viene con una historia. Capítulo 17. Ecos del pasado. La selva estaba más densa. El nuevo sendero los llevó por zonas en las que el follaje colgaba como cortinas de esmeralda. El sol apenas lograba colarse entre las ramas. Todo era sombra y susurros de hojas. Bomba caminaba al frente. Sus pasos eran seguros, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que se adentraban más, sentía algo, como un llamado desde lo profundo de la tierra. ¿Todo bien?, preguntó Rodrigo. Sí, respondió Bomba, aunque no estaba seguro. Avanzaron por una vereda flanqueada por árboles de raíces enormes. De pronto, Bomba se detuvo. Frente a él, medio enterrada entre el musgo, había una piedra tallada. Pedro la limpió con la mano. ¿Qué es esto? Era un rostro. Antiguo. Tallado con rudeza, pero lleno de expresión. Un rostro de ojos grandes, mirada severa y boca cerrada en una mueca de advertencia. Un marcador, dijo Benítez. Son señales del antiguo pueblo que vivía en esta región. Carlos lo miró de reojo. ¿Todavía existen? No. Desaparecieron, o eso dicen. Más adelante, hallaron otros. Piedras similares, alineadas como si marcaran un límite invisible. Bomba se acercó a una de ellas.
Puso la mano sobre la piedra y, por un instante, un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Qué sentiste?, preguntó Rodrigo. Como si alguien me hablara sin palabras, como si este lugar recordara cosas que el tiempo no ha borrado. Siguieron caminando en silencio. De pronto, un sonido seco rompió la calma. Una rama crujió. Luego otra. Y otra más. No estamos solos, murmuró Pedro. Carlos sacó su machete. Rodrigo levantó su arma. Bomba levantó la mano. Esperen. Se giró lentamente y escuchó. Hay pasos. 3, no, 4 personas. Nos siguen desde hace rato. ¿Los cazadores?, susurró Rodrigo. Quizá. O algo peor, dijo Benítez con voz baja. Avanzaron más rápido, siguiendo el borde de un arroyo. El agua corría rápidamente muy clara, pero debajo de la superficie, algo brillaba. Miren, exclamó Pedro. Eran fragmentos de cerámica, de origen desconocido. Antiguas vasijas rotas y enterradas en el barro. Bomba las observó con respeto. Hemos entrado en territorio sagrado. Carlos tragó saliva. ¿Y qué hacemos ahora? Bomba se volvió hacia el grupo. Sus ojos brillaban con una extraña determinación. Seguimos. Pero con respeto. Y con los ojos bien abiertos. El grupo asintió. La selva parecía escuchar. Porque en esas tierras, el pasado no estaba muerto. Solo dormía, esperando. Capítulo 18, a través de las ruinas. El sol comenzaba a filtrarse con más fuerza entre las copas altas de los árboles. La selva parecía abrirse lentamente ante ellos, como si reconociera la determinación en sus pasos. Bomba se detuvo. Ante él, cubiertas de musgo y raíces, emergían las ruinas oscuras de un antiguo asentamiento. Columnas medio derruidas, piedras talladas con símbolos que el tiempo no logró borrar, y al fondo, una estructura de piedra ennegrecida que parecía un templo. Carlos se acercó, impresionado. Esto no está en ningún mapa. Porque fue olvidado, dijo Benítez, con voz baja. Los ancianos del río hablaban de estas ruinas, pero nadie se atrevía a buscarlas. Rodrigo tocó uno de los muros. ¿Sienten eso? Todos se quedaron quietos. Era como si el aire mismo vibrara con una energía muy antigua, una presencia que no se veía pero se sentía. No era miedo, era algo más profundo. Respeto. Bomba caminó hacia el centro del lugar. En el suelo, entre la vegetación, encontró un símbolo, un ojo abierto, tallado con precisión. El ojo de fuego. Estamos cerca, susurró. Pedro caminó alrededor de una estatua derribada. ¿Quiénes habrán vivido aquí? Una civilización antigua, dijo Bomba. Quizás protectores del ojo. No eran conquistadores, más bien guardianes. Carlos se agachó junto a unas piedras planas. Esto era un altar. O una especie de observatorio. Pero la calma no duró mucho. Un grito lejano rompió el silencio. Agudo, humano. De dolor o de advertencia. Todos alzaron la vista. El eco resonó por entre las ruinas como una advertencia del pasado. Cuidado, gritó Rodrigo. Una flecha pasó silbando entre los árboles. Otra le siguió. Y otra. Alguien los atacaba desde el bosque. A cubierto, ordenó Pedro. Se refugiaron detrás de los muros caídos. El peligroso ataque cesó tan repentinamente como había comenzado. Solo quedaba el silencio. Y la sensación de que eran observados. Nos están siguiendo desde antes, dijo Bomba. Tal vez los mismos que conocieron este lugar o quienes quieren mantenerlo oculto. Benítez, con el rostro pálido, murmuró. He oído hablar de ellos, los hijos del silencio. Nunca se muestran. Pero todos ellos protegen lo que consideran sagrado. Entonces, dijo Carlos, recargando su rifle, estamos caminando sobre un juramento antiguo. Bomba miró al cielo. La luz era cada vez más roja. Como si el ojo ya los observara. Sigamos, dijo con voz firme. La verdad está más cerca que nunca. Capítulo 19, las marcas en la piedra.
El grupo había acampado a un costado de las ruinas, resguardados y ocultos, por una curva del terreno donde los árboles formaban una especie de cúpula natural. Era un lugar tranquilo, o al menos lo parecía. La noche había caído, densa y cargada de sonidos. Insectos, aves nocturnas, y a veces, el crujir de ramas que hacía que todos se sobresaltaran. Pedro mantenía la fogata baja, solo para tener algo de luz sin revelar su posición. Bomba no podía dormir. Sentía algo. Un llamado, como si las piedras hablaran con una voz vieja y persistente. Se levantó en silencio y caminó hacia el centro de las ruinas. Bajo la luna, las sombras parecían moverse a su alrededor. En uno de los muros caídos, descubrió una losa parcialmente enterrada. Con esfuerzo, retiró la tierra hasta dejar al descubierto un conjunto de tallas, espirales, líneas en zigzag, y en el centro, de nuevo, el símbolo del ojo de fuego. Pero esta vez, no era solo el símbolo. Estaba acompañado de figuras humanas. 4. Una con una lanza. Otra con un arco. Una tercera con una serpiente. Y la última, un niño, con el cabello largo y estaba descalzo. Bomba retrocedió. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es esto?, murmuró. Benítez apareció detrás de él. También lo viste, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué estoy aquí? Benítez observó los grabados con respeto. Creo que alguien te esperaba desde hace siglos. No estás aquí por accidente. Rodrigo y Pedro se acercaron. El silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Esto no es solo una búsqueda, dijo Rodrigo. Es parte de ti. Carlos, aún con la expresión endurecida, bajó su rifle. Algo en él empezaba a cambiar. ¿Crees que el niño del grabado eres tú?, preguntó en voz baja. Bomba no respondió. Se acercó de nuevo a la losa y puso su mano sobre la figura del niño. En ese instante, un suave temblor sacudió la tierra. «Otra vez», exclamó Pedro. Las ruinas vibraban levemente. Desde las profundidades, un rumor subía como un susurro de advertencia. Benítez alzó la linterna. El haz de luz iluminó una grieta que se abría entre las piedras del templo. Y de ella, salía aire caliente, como el aliento de algo dormido. El corazón del templo está vivo, dijo Bomba. Y espera que lo encuentres, respondió Rodrigo. Capítulo 20, el pasadizo oculto. La grieta en el templo exhalaba un aire denso, caliente, como si llevara siglos atrapado bajo tierra. Una por una, las linternas fueron apuntando hacia esa hendidura que parecía expandirse con cada segundo. «¿Vamos a entrar?», preguntó Pedro, mirando a Bomba. El muchacho asintió en silencio. No por valentía, sino porque algo dentro de él sabía que ese era el siguiente paso. Rodrigo ató una cuerda gruesa a una de las columnas cercanas, la probó 2 veces y comenzó a descender. Uno tras otro, todos lo siguieron. El pasadizo era muy angosto al principio, pero poco a poco se ensanchaba en un corredor de piedra. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunos similares a los que habían visto antes, otros completamente nuevos. Dibujos de animales, estrellas, manos, y fuego. Siempre fuego. Esto es mucho más antiguo que cualquier mapa o registro, dijo Benítez, acariciando una de las inscripciones con reverencia. Es como si contaran una historia, agregó Carlos, que ya no disimulaba su asombro. Una historia que aún no termina, susurró Bomba. Más adelante, el pasadizo se dividía en 2 túneles. Uno bajaba en espiral, el otro seguía recto, flanqueado por estatuas de piedra con rostros animales. ¿Cuál tomamos?, preguntó Pedro. Rodrigo sacó su brújula. La aguja giraba descontrolada. Parece que ninguno es el camino lógico. Bomba se acercó a las estatuas. Había una serpiente con los ojos cerrados, un jaguar con colmillos tallados, y un ave en pleno vuelo. Debajo de cada figura, un símbolo similar al ojo, pero con variaciones. Tocó el jaguar. En ese instante, un leve zumbido llenó el túnel. El suelo vibró. La pared frente a ellos comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando un tercer pasaje. Un camino oculto, dijo Benítez con la voz temblorosa. Protegido, añadió Carlos. Y ahora abierto, dijo Bomba.
porque lo reconocimos. Sin pensarlo, comenzaron a avanzar por ese nuevo túnel. A cada paso, la oscuridad parecía más densa, pero las linternas revelaban más símbolos, más historias olvidadas. Al fondo, algo brillaba tenuemente. «¿Es eso?», susurró Pedro. Pero no llegaron a terminar la frase. Del fondo del oscuro pasillo, un rugido sordo los detuvo en seco. No era humano. Tampoco era un animal común. Bomba se adelantó un paso, con los ojos fijos en la oscuridad. Lo que guarda el ojo, ya nos ha sentido. Capítulo 21, El guardián de la cámara. El rugido volvió a escucharse. Esta vez más claro, más cercano. No era un sonido común. Tenía profundidad, como si proviniera de las entrañas mismas de la tierra. Pedro retrocedió un paso. Rodrigo con rapidez, encendió su linterna más potente y la apuntó al final del pasaje. Allí estaba. Una silueta enorme, agazapada entre las sombras. Ojos brillantes, fijos en ellos. Una criatura. Cubierta de pelaje oscuro, con garras curvadas que rasgaban suavemente el suelo. Parecía un jaguar, pero no del todo. No es un animal normal, susurró Benítez. Es un guardián. ¿De qué?, preguntó Carlos, empuñando su rifle. Del corazón del templo, dijo Bomba, sin apartar la mirada. La criatura dio un paso. Su cuerpo era ágil, pero poderoso. Las estatuas en los muros parecían representarla. Era el mismo jaguar con ojos ardientes. Bomba avanzó un paso. No dispares, dijo con firmeza. ¿Estás loco?, replicó Rodrigo. Nos va a atacar. No lo hará si no lo provocamos. La criatura levantó la cabeza. Un gruñido bajo resonó en el pasaje. Pero no atacó. Solo observaba. Bomba bajó la linterna. Se acercó lentamente, con las palmas abiertas hacia arriba, como si recordara algo. Como si esa escena ya hubiese vivido en su memoria. Yo te conozco, murmuró. En sueños, en símbolos. Tú me guiaste aquí. El jaguar avanzó hasta quedar frente a él. Podría haberlo destrozado con un solo movimiento. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se inclinó. Un gesto lento, grave. Bomba extendió una mano. Tocó su cabeza. El pelaje era caliente y vibraba con energía. Entonces, el suelo tembló suavemente. El pasaje detrás de la siniestra criatura se iluminó con una luz ámbar, revelando una puerta de piedra tallada con el ojo central, ahora completamente abierto. El jaguar retrocedió y se desvaneció entre las sombras. ¿Qué fue eso?, susurró Pedro. Una prueba, respondió Benítez. ¿Y la superamos?, preguntó Rodrigo. No todos. Solo él, dijo Carlos, mirando a Bomba con algo que parecía respeto. El muchacho permanecía en silencio, observando la puerta. Sabía que lo que venía no sería más fácil. Pero al menos, ahora, tenía la certeza de que no estaba solo. Capítulo 22, La cámara secreta. La puerta de piedra se abrió con un crujido grave, antiguo. El aire que escapó de la cámara era seco, cargado de polvo y misterio. En él se sentía el olor de aquellos que ya no están. Bomba fue el primero en cruzar el umbral. La sala era inmensa. El techo se perdía en la penumbra, sostenido por columnas decoradas con serpientes entrelazadas. En el centro, un altar de piedra se alzaba sobre una plataforma de 3 escalones. Encima, una esfera dorada brillaba débilmente con luz propia. Es el ojo, dijo Benítez con voz quebrada. El verdadero ojo del templo. Carlos se acercó, conteniendo la respiración. La esfera estaba rodeada por figuras talladas, aves, soles, lunas y una figura humana con los brazos extendidos, como ofreciendo el mundo. ¿Qué es esto?, murmuró Rodrigo. Un artefacto. Un símbolo. Un mensaje, respondió Bomba, casi en trance. Se arrodilló frente al altar. Cerró los ojos. La sala pareció enmudecer. Un leve zumbido llenaba el aire, casi como un canto lejano, arrullador, como encantado. Pedro y los demás se mantuvieron en silencio. Entonces, la esfera brilló con mayor intensidad.
Una línea de luz descendió desde el techo, tocándola, y proyectó símbolos en las paredes circundantes. Eran mapas, rutas, estrellas, coordenadas. Esto, dijo Benítez. Esto es un registro. Un archivo astronómico, geográfico, incluso espiritual. De una civilización perdida. ¿La de los padres de Bomba?, preguntó Pedro. Nadie respondió. De pronto, un ruido seco interrumpió el momento. Un bloque de piedra en el fondo de la sala se deslizó. Una figura salió de la sombra. Alta. De rostro cubierto. Llevaba una túnica antigua y un báculo. Todos retrocedieron. Menos Bomba. La figura habló en un idioma antiguo. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de poder. Señaló a Bomba. Luego al ojo. Y luego al cielo. ¿Qué dice?, preguntó Rodrigo. Dice que yo debo continuar, respondió Bomba, sin dudar. ¿A dónde? Donde termina esta historia, y empieza otra. Esta fue solo una parte de la historia. Si quieres saber qué pasará después, no te pierdas el próximo vídeo. Gracias por escuchar y recordá, cada historia guarda un secreto que aún está por contarse.